de eso, porque incluso se nos había pasado por alto, sabíamos que era la convención, nos habían mandado, claro, la comunicación, pero fue así tan de repente que nos bendijeron con los pasajes y bueno, y estábamos ya, incluso ni sabíamos cómo estaba nuestro pasaporte, pero anteriormente, 2 días antes, Katia había visto el pasaporte con una de sus hijas, le había dicho, mira a ver en qué condiciones está mi visa y todo eso, la visa de ella, y estaba bien. Y claro, el Señor va preparando, Él ya conoce las cosas. Y claro, decía algo, el futuro no existe, y realmente no existe el futuro. ¿Sí saben? Porque Dios vive en el presente. Amén. Él vive siempre y lo que va a venir sigue siendo el presente de Dios. Y los presentes de Dios son los que cambian las cosas radicalmente. Sí, nosotros, el Señor nos ha hecho y nos ha puesto. Él dice que hizo los días, hizo los tiempos. Y Él sí, tenemos un pasado. Y el mundo de hecho está dividido en un pasado que va a marcar un presente, pero va a determinar un futuro. Pero yo creo que realmente en Dios, el presente, el vivir, en Dios es lo que realmente marca nuestra vida. Y claro, el otro día conversamos con mis hijas y Nicole nos hacía ver una cosa de los animales. Nos hacía ver de los perritos. Los perritos, ¿por qué son así? El perrito no está viendo qué le pasó, qué le hizo su amo en el pasado, ni tampoco el amo qué le va a traer, sino que ese animal, ese perrito, vive el presente. En el rato él se acerca, usted le acaricia y él vive y experimenta a tope las cosas. Y esa es la parte y esa es la peculiaridad de esos animales que vienen a enseñarnos. Y es parte también de nosotros de aceptar que debemos aprender de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios. ¿Y cómo vamos a aceptar? Ciertamente la Escritura nos habla, dice que la obra más grande de Dios es el hombre, es el ser humano. Es el que tiene pensamiento, pero yo creo que no es eso. La obra más grande del Señor es su creación. Y como tal también nosotros debemos aprender de esa creación. Pero ¿sabe qué? Lo más importante que de nosotros debemos aprender del Señor es la humildad. Y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. El Señor ponía en mi corazón esta semana, incluso cuando uno termina la prédica, uno comienza a pensar y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé la próxima semana? ¿O cómo quieres tú hablarme? Y yo creo que lo más importante que nosotros debemos entender antes de comenzar cualquier cosa en el caminar con el Señor es la humildad. Y no es la humildad que nosotros creemos muchas veces que tenemos humildad, porque cuando tú crees que eres humilde, ya está pasando algo, porque esa humildad viene del Señor. La mansedumbre es la manera como nosotros nos expresamos con los hombres, ¿sí? Pero la humildad es el espíritu de humildad que se reservó Dios para sí mismo. Cuando nosotros somos humildes, realmente podemos tener una conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar el mismo lenguaje. Él es humilde. Él envió a su Hijo. Jesús es humilde. El Espíritu Santo es humilde. Sin humildad no podríamos nosotros ir o elevarnos un poco más de las cosas o entender a Dios. No lo vamos a entender. Pero sí al menos decirle, Señor, quiero saber quién eres tú. ¿Y en dónde está nuestra situación frente a Dios? Y la palabra nos enseña y es llena de eso, ¿sí sabe? Porque cuando habla Salmos y nos dice que Dios, el hombre es transitorio, pero Dios es eterno. ¿Quién no somos nosotros para indagar o cuestionar a Dios? Pero el mundo ahora, ¿qué es lo que vive? Vive el tope del orgullo. Nosotros incluso, estando en Cristo, o siendo hijos de Dios, nos enorgullecemos. Nuestra naturaleza está ahí. Está en nuestro corazón. Están ahí semillas de orgullo que quieren interponerse para nosotros poder entender más al Señor.
Y es lo que el Señor viene a hacer y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que trabaje en nuestras vidas. Bueno, yo tengo aquí 2 Biblias, voy a poner una por acá porque siempre a mí me gusta tener la versión. Siempre las versiones nos habla lo mismo, pero sí nos da una claridad diferente. Y nos habla de la humildad, es el escalón para el crecimiento espiritual. Yo no sé cuántos están de acuerdo de eso. Es un escalón para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Sin humildad no podemos ir más adelante. Y la humildad no es solamente una actitud, no es solamente una virtud. Es la virtud, es la raíz de todas las virtudes, la humildad. Porque cuando usted viene a Cristo, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que deponer actitudes, tiene que reconocer que usted necesita de Dios. El ser humilde es una actitud delante de Dios, es un espíritu en el cual usted le dice: Señor, yo sé quién eres tú y quién soy yo. Incluso la palabra nos dice que necesitamos de la humildad para negarnos a nosotros mismos. No es solamente dejar de hacer las cosas, tenemos que entender y tener esa humildad de Cristo para dejar de hacer las cosas, para negarnos a nosotros mismos, para ya no satisfacernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre vamos a nosotros a batallar con el orgullo, un orgullo de redención, un orgullo de revelación y un orgullo de satisfacción. Siempre vamos a querer nosotros ser las personas en nuestro orgullo que queremos dar la última palabra, o que queremos meter la mano para que la gente esté bien, o queremos que en un momento dado ayudar a las personas. El de revelación, el que viene más allá de nuestro conocimiento y que nosotros lo sabemos todo. Y el de satisfacción no se diga, el que queremos satisfacernos a nosotros mismos. Y contra ese orgullo batallamos y somos tan ignorantes que muchas veces nosotros queremos sentirnos bien en cualquier situación y buscamos las formas para sentirnos bien, buscamos los lugares para sentirnos bien, buscamos las personas para sentirnos bien. Yo me siento bien en este lugar porque me gusta esta persona, porque me agrada esta persona. Pero ¿sabe qué? El Señor va a permitir cosas de nuestras vidas para que nosotros sepamos a quién necesitamos realmente y quién es nuestra necesidad básica, y es Jesucristo. No es un lugar, no es una buena persona la que le va a sentir a usted, le va a hacer sentir pleno. Y por eso hablábamos la otra vez que muchas personas cuando se casan creyendo que la otra persona le va a hacer feliz. Tú antes de casarte, para ser feliz, ya tienes que ser feliz con Cristo Jesús. Ya tienes que ser completo con Cristo Jesús. Nosotros muchas veces, y eso es lo que hemos caído siempre, en decir: sí, nosotros somos la mitad de otra mitad. Somos la mitad de otra naranja. No eres la mitad, tienes que ser completo. Porque si eres una mitad, siempre vas a estar incompleto. Una persona no te puede completar. Jesús te completa. Amén. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tener la humildad para entender eso. Y la humildad es bajar, de poner nuestras actitudes, de poner nuestras creencias, incluso de poner lo que hemos aprendido. El Señor nos habla eso en la Escritura. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí en los rudimentos de la Escritura, cuando el Señor nos llama a que nosotros podamos ir y crecer aún más, que vayamos a algo más adelante y que podamos crecer. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? En Hebreos 6:1, vamos a ir a Hebreos. ¿Qué nos habla la Escritura? En Hebreos 6:1-2, en esta palabra también nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Se imaginan? La religión nos hace permanecer ahí. Pero el crecimiento en el Señor, la relación, nos va a llevar a un lugar más alto.
a un lugar de perfección. ¿Y cómo usted puede ser perfeccionado? Solamente por la humildad de Cristo Jesús en su vida, que es un olor fragante que va a venir a su corazón. Y aquí me gusta a mí esta versión en Hebreos 6, del 1 al 2, porque está incluso más clara. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros crezcamos. Y así como padres queremos que nuestros hijos maduren, también el Señor quiere que nosotros maduremos. ¿Y qué quiere decir estar maduros? Poder ser personas que seamos responsables en nuestras actitudes. Porque hay hijos que todavía llegan a una edad, o hay personas que ya tienen una edad madura y todavía siguen siendo irresponsables, siguen siendo inmaduros. ¿Por qué? Porque se quedaron en los viejos rudimentos. Y no le estoy hablando de la palabra, le estoy hablando de los viejos rudimentos, de lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, de lo que el mundo nos enseña, que es totalmente la contraposición de lo que el Señor quiere enseñarnos. El orgullo versus la humildad. El enemigo nos ha enseñado que la humildad es algo que es débil, pero el Señor en su palabra nos enseña que es poderoso la debilidad de la humildad supuestamente. Porque nosotros vemos que Cristo vino. ¿Qué dice que Cristo vino? En Filipenses 2 del 5, de Filipenses 5 del 2 en adelante, nos dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y que ese mismo sentir lo tengamos nosotros. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos crecer y vayamos más adelante, porque esto dice, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Eso es lo que Dios anhela, es lo que Jesús anhela. Porque si nosotros le vemos a Jesús como el gran hortelano, el que viene y el jardinero, el que coge y corta los árboles, el que corta y cuida las plantas, también esos árboles dan fruto. Y Jesús viene por fruto. Viene a comer sus frutos. Pero no viene a comer los frutos del orgullo de satisfacción. No viene a comer los frutos del orgullo de redención o el orgullo de revelación, sino viene a comer el fruto del Espíritu Santo. Él viene hambriento por esos frutos. ¿Y nosotros qué le estamos dando? Nosotros muchas veces decimos, no, yo estoy bien porque vengo a la iglesia, porque estudio la palabra. ¿Y en dónde estamos nosotros dando fruto? Para dar fruto nosotros necesitamos saber que necesitamos crecer. Y el que da el crecimiento es Dios, no nosotros. Nada que por nosotros hagamos podemos crecer, sino solamente el Señor a través de las circunstancias y cuando nosotros le permitamos a Él crecer en nosotros. Dejemos de ocuparnos en las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Eso es una realidad. Mucha gente no sabe eso, que va a haber un juicio final, que va a haber un arrebatamiento, que todo lo que está pasando en este tiempo solamente son advertencias que el Señor está diciendo, vengo pronto. ¿Y cómo estás preparándote? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo para que la venida del Señor sea más próxima? Tal vez nosotros estamos deteniendo la venida del Espíritu del Señor, si saben, cuando no compartimos la palabra, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, el detonante para la venida de Cristo Jesús es que toda la palabra de Dios, cuando no haya ninguno en la tierra que no sepa de Jesús. Y dice, y ahí vendrá el fin. Ahora nosotros vemos en Mateo 24, 6, ¿qué es lo que nos habla y nos dice la palabra? Sí, habrá rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin.
El Señor lo único que está haciendo, dándonos oportunidad para que nuestra vida sea cambiada. No la vida de la persona que tienes al lado, no la vida de la otra, sino tu vida primeramente. Tienes que ser consciente. Más nos preocupamos muchas veces de las otras personas que crezcan y nosotros nos quedamos inmaduros. ¿Y cuáles son nuestras reacciones? Tú, cuando le mides a una persona cuando está en sus actitudes, en la manera de hablar. Entonces el Espíritu Santo tiene que llenar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la necesidad de Cristo Jesús en nosotros, que Él necesita crecer. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Sí, sabemos que Él murió, sabemos que es poderoso, la sangre de Cristo, son fundamentos, pero el Señor, incluso en la estatura, en lo que nosotros estudiamos, nos está invitando a que nosotros vayamos a un nuevo nivel y que crezcamos y seamos maduros en nuestras actitudes. ¿Y qué es parte de lo que necesitamos para crecer? Es la humildad de Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que haber en ti. Cuando las cosas no te salen bien, cuando las cosas no van como tú quieres, cuando tal vez las situaciones o tú crees que el mundo ha sido injusto contigo, que tus amigos han sido injustos contigo, que las personas que están a tu lado han sido injustos contigo. ¿Cuál es tu actitud? ¿De resentimiento? Pero nuevamente estamos ignorando lo que Dios a través de esas circunstancias quiere hacer. La humildad de Jesús. Sin humildad no vamos a llegar. Y la humildad no quiere decir, que yo siempre estoy modesto. No, la humildad es de Jesús, no es tuya. No es una cosa que nosotros la tenemos, no tenemos. Nuestra naturaleza es animal, terrenal y diabólica. Tenemos orgullo, queremos defendernos. Queremos siempre nosotros dar la última palabra. Queremos decir, no, esto me parece a mí y esto tiene que primar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en las naciones? Vemos a un presidente de una nación que dice y pone ultimátum. Y la gente de una u otra manera se somete. Y si no se somete a lo que él dice, te va mal. Nada de lo que nos da Dios nos da por condicionamiento. Porque ya no sería gracia. La gracia es lo que Dios nos da y nos dice, toma, sin merecerlo, toma, yo te doy. Pero cuando nosotros lo condicionamos, muchas veces ya eso ya no es gracia. Eso ya viene a ser una norma. La norma. Yo quiero la norma de la santidad, porque yo me manejo así y esto es la santidad. No, la santidad viene bajo la humildad de Cristo Jesús, porque es la gracia de Dios sobre mi vida. Y cuando se convierte en ley, cuando alguien viene y me impone algo que es de Dios, ya es ley. Y nada de las cosas de Dios se hacen por condicionamientos ni por obligación. Todo es por obediencia. Todo es para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y de qué necesitamos? Necesitamos de la humildad, y el Señor nos pone al lirio del campo. Y el lirio, que dice, no importa la circunstancia, no importa la condición, sino que cayó una semilla ahí, cayó en un lugar tan inhóspito, pero el Señor nos dice que ni aún Salomón se vistió de la misma manera que se viste el lirio. ¿Por qué? Porque el lirio coge todas las circunstancias, coge lo mejor de un terreno inhóspito, coge el sol de un terreno inhóspito, coge la lluvia, tal vez de un día en meses que no llueve, y se viste lo mejor porque no tiene condicionamiento y no tiene queja delante de Dios. El lirio del campo es humilde porque acepta su condición. Nosotros muchas veces no aceptamos nuestra condición. Desde pequeñitos estamos rebelándonos. Si no, mírale a un chiquito, no, quiere más comida, no quiere dormir. ¿Por qué? Porque se acostumbró al brazo. Se acostumbró y quiere sentir a la mamá, quiere sentir al papá y quiere sentir hasta cierto punto la incomodidad. Porque él dice, yo intrínsecamente estoy mandando aquí.
Y esa es la parte que nosotros debemos cambiar. Cuando venimos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que reconoce? ¿Qué es lo que nos hace primeramente el Espíritu Santo reconocer? Es la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, que sin Él no podemos hacer nada. Y la palabra siempre nos va a estar recordando eso. Y sí, la palabra dice, sí es necesario. ¿Y qué es lo que dice aquí en el 3? Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así lo permite. Esto es fundamental. Dios no nos está diciendo que no, ya eso ya no vale. No, es importante porque seguiremos. Pero esto no nos puede impedir a que nosotros estemos ahí y no crezcamos. Porque hay más cosas en Dios. Hay nuevos niveles en Dios. Sí, lo fundamental nosotros vemos, hay sangre, fuego y agua, es el fundamento del cristiano. Hay una oración de petición, pero el Señor te lleva a un nuevo nivel de un lugar santo en el cual ya tú no pides bajo una experiencia solamente de los dones del Espíritu Santo, de los dones de la palabra o de los dones del nombre o de los dones de la sangre del Cordero, sino que vas ya bajo el entendimiento de la palabra de Dios. Ya nos habla de ¿qué? De un candelero, nos habla del altar de bronce y nos habla de la mesa de los panes, pero es un nuevo nivel que te dice, hey, ven acá y dame tu debilidad, que el Espíritu Santo va a coger y Él va a pedir como conviene, aleluya. Aquí no se trata de cuánto tú sabes, sino de cuánto tú quieres conocerle y te declaras necesitado de la presencia de Dios en tu vida. El Señor en su palabra nos recuerda en Juan 3:30 que nos dice, es necesario que tú mengues y que Él crezca en tu vida. Dice, ¿y quién va a ser el más grande en tu reino? El que es el más pequeño, el que sirve, el que está dispuesto a servir a las otras personas, el que está dispuesto a quedarse callado, el que está dispuesto en un momento incluso a ser perdedor delante de las personas. El que está dispuesto a decirle gracias Señor, aunque no me guste esta situación, aunque no me guste esta cosa, no me guste esta circunstancia, Señor, yo te agradezco porque tú sigues siendo la cabeza y la autoridad sobre mi vida. Aleluya. Ya no es tiempo de quejarse del esposo, de la esposa, de los hijos o del presidente. Ya no es tiempo. Nunca fue el tiempo, sino de darle gracias a Dios. Porque no podemos acercarnos con una actitud altiva delante del trono de Dios, porque ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Pero siempre nuestra actitud tiene que ser humilde. Nuestra actitud siempre tiene que ser, cuando venimos a un culto, cuando vamos a hacer una cosa, cuando vamos a hacer, siempre cobijándonos en el Señor. El mismo que sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor siempre nos recuerda que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos tener. Pero ahí el mundo te dice el amor propio. Y por eso yo no entendía. Cuando hablaba ahí, yo escuchaba y yo iba al diccionario y me decía el amor propio, un concepto desmedido de lo que tú debes tener. El amor propio es un concepto desmedido de lo que tú debes tener. De ti mismo, del concepto. El amor propio del hombre te dice, valórate. Aunque no te valore tu esposo, aunque no te valore tu esposo, tú eres valioso y eres independiente. No necesitas de una persona, pero en la humildad del Señor me dice, yo necesito de alguien. Yo no soy independiente, yo no soy autosuficiente, en mis fuerzas no puedo, pero tú, Señor. ¿Y quién es el que son los ejemplos vivos de la humildad de Jesús? Primeramente Jesús. Él es el ejemplo porque Él es la humildad. No es que Él tiene humildad, Él es la humildad. Y vemos a otro hombre de Dios que fue poderoso pero tuvo que ir al piso. ¿Quién fue? Pablo era un hombre lleno de conocimientos, se jactaba de su linaje. Dice que era romano, dice que era judío, que además de siendo judío, dice que él conocía muy bien la palabra y él hasta cierto punto tomó con su orgullo de redención, quiso salvar la religión persiguiendo a la verdad. Pero tuvo que encontrarse con la verdad. El Señor siempre va a buscar un de repente. El Señor siempre va a buscar un lugar inhóspito.
camino a Damasco siguiendo a los del camino, siguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, yendo en un caballo y yendo también con unos hombres con guardias romanos, para ir a aprender a los que proclamaban la verdad de Jesucristo, porque según él estaban hablando mentira y estaban yendo en contra de Dios. ¿Cuántos se están identificando? Muchas veces yo he visto iglesias y he visto personas que son defensoras de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita defensa, hermanos. Ella se defiende por sí sola, porque es de espíritu. Y esa palabra va a calar en nuestros corazones, tarde o temprano. ¿Y cuándo aceptamos esa palabra? Cuando ya no tenemos fuerzas para luchar. El Señor muchas veces en nuestra vida nos deja sin aliento. Nos pone personas con una fortaleza tan bárbara frente a nosotros, hasta que nosotros no podamos ya tener aliento. Y que en ese momento, ahí sí, cuando debimos haber comenzado y decirle, Señor, te necesito, en ese momento decirle, Señor, ya no puedo más, ahora sí interviene. Cuando tiene que ser el principio. La humildad del Señor. El primer peldaño para nuestro crecimiento es la humildad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Incluso cuando las cosas no te salen, ahí es cuando realmente decir, Señor, yo no entiendo, pero tú entiendes, Señor. Yo no entiendo por qué me está pasando eso. No es justo, pero somos ignorantes. Nuevamente, ignoramos que Dios tiene un propósito. Cada una de las cosas Dios tiene propósito. Entonces debemos entender que Dios está obrando y que Dios está haciendo las cosas. Entonces, sí, aquí es claro este pasaje que nos dice que nosotros debemos seguir aprendiendo más y más. Y no nos está hablando solamente del conocimiento, porque el conocimiento de las cosas de Dios también en un corazón que no tiene la humildad de Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un orgullo espiritual. ¿Qué pasó? El orgullo espiritual que podemos ver. ¿Cuál es ese ejemplo del orgullo espiritual? Satanás, Lucifer y toda su estatura, ¿no es cierto? Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y cada uno más fuerte y va creciendo, si hasta el enemigo tiene una estatura. Él no se quedó satisfecho, él quiere crecer y quiere ser más que Dios, aleluya. Pero ¿sabe cuál es el pecado realmente de Satanás? No es usted la pregunta que tiene que hacerse, ¿por qué él quiso ser más que Dios? Esa no es la pregunta. Si no sabe cuál es la situación, ¿por qué él creyó que podía ser más que Dios? ¡Qué tremendo! Él tuvo que creer realmente ser más que Dios, tuvo que anhelar ser más que Dios, y él se sintió en medio de sus cosas acreedor de ser más que Dios, a ser promovido y tener una mejor posición. Y eso es lo que le pasa a la juventud, eso es lo que nos pasa a nosotros, es lo que le pasa al ser humano. Siempre queremos ser promovidos, siempre queremos tener una mejor posición de la que tenemos. Y la palabra me enseña lo que te has llamado a ser Dios, grande o pequeño, tiene la misma significancia en Dios. ¿Sí sabes? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas grandes en Dios. Sí estamos llamados a hacer cosas grandes en el Señor. Sea pequeño o sea grande, en Dios es grande. Porque es su voluntad. Y cuando tú haces su voluntad, estás siendo obediente. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Anhelamos ser como esas personas. Anhelamos como David, como Saúl. Él era un rey. Y él se confundió y le quiso dar su vestimenta a David. Y David se la puso. Pero no era hecha para la talla de él. Era mucho más grande. Y tal vez Saúl, a través de esa posición, estaba para hacer cosas grandes en Dios. Porque el Señor lo nombró, pero él no hizo la voluntad. ¿Y qué hizo el Señor? Lo desechó. Y cogió un hombre pequeño, ¿sí? De hermoso rostro, llame lo que quiera.
pero era pequeño, era el más pequeño de su familia, era el menor, era el que tenía tal vez un oficio menor del de sus hermanos, porque era el pastor el que cuidaba las ovejas, y sus hermanos eran los soldados que estaban en la armada del ejército de Israel. Y él hacía tal vez las cosas más inferiores. Pero ¿qué vemos ahí? Cosas pequeñas. ¿Qué hizo David? Esa era la voluntad de Dios para David. Pero ¿quién es el que promueve? No eres tú, no soy yo el que tiene, sino es Dios el que te promueve. Y tiene principios Dios. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Porque si somos fiel en lo pequeño, y no importa, pero es tu voluntad, Señor, todavía mantener esto, todavía mantenerme en esta posición, Señor, en la que sea oyente, en la que esté ahí sentado. Señor, yo voy a serte fiel hasta el último día que tú me digas, pero yo diciendo tu voluntad. Y el Señor, estás haciendo mi voluntad, y yo estoy satisfecho porque tú estás cumpliendo lo que... Pero muchas veces nos sentimos acreedores a más, a una mejor posición. No, ya me toca. Y ha estado mucho tiempo yo calentando la silla. O sea, el tiempo de saltar a la cancha. No. ¿Cuándo? ¿Y quién es el que da? ¿Y quién es el que promueve? Es Dios. Y Él va a crear toda la situación para que tú salgas, porque Él está más interesado que tú mismo. Él está interesado para que conozcas las profundidades y las alturas de Jesucristo. Pero nuevamente la puerta se llama humildad. ¿Qué te enseña el mundo? Cuéntame. ¿Qué nos enseña el mundo, mis hermanos? La sociedad nos enseña, hablemos del mundo como sociedad, somos seres sociales, y la sociedad nos enseña el valor de no estarse apoyando en otra persona. ¿Qué te dice? Ahora los emprendimientos, la juventud, ¿eres capaz? Solito, emprende. Los emprendedores, una nueva generación de emprendedores, una generación de autosuficiencia, que no les dan las condiciones, pero ellos salen adelante. Sí, van a salir adelante, pero ¿hasta dónde van a crecer? ¿Hasta dónde van a llegar? Entonces, eso también nos enseña, sino en nuestras fuerzas y valores que necesitamos enseñar a nuestras personas, a nuestros hijos, esa capacidad de motivación propia en sus fuerzas. El mundo te motiva, y no te digo que esté mal ser emprendedores. Si nosotros como hijos de Dios somos emprendedores, somos el que damos el paso, pero ¿con quién? El Señor nos enseña que nada podemos hacer fuera de Él. Pero eso no quiere decir que no seas emprendedor. Tú tienes una motivación, pero la motivación no es cuánto tú puedas llegar a ser o cuán grande te pueda ver la gente, sino cuánto tú hagas la voluntad de Dios, sea grande o sea pequeño. No es que si tú haces una cosa, si tú asesinas o tú mientes, el Señor dice, no, es peor el pecado de asesinato. No, es pecado. Te estás yendo contra Dios. No, sí, yo hago las cosas, sí, pero robo menos que el otro. Estás cometiendo mal. Estás contraviniendo las cosas de Dios, los mandamientos del Señor. Entonces, esa independencia, esa autosuficiencia es mala. ¿Por qué? Porque cree en nosotros el orgullo y decimos, no necesitamos de Dios. Usted ve muchos empresarios, ve mucha gente que Dios ha tenido misericordia y les ha colmado de bendiciones naturales. Y la palabra nos enseña que ese no es el fin del hombre. La consistencia del hombre no es la cantidad de bienes que tú posees, sino de cuánto tú has dejado que el Espíritu Santo y cuánto tú has dejado que la humildad de Cristo llegue a tu vida para que tú puedas escalar y seas un hombre maduro espiritualmente hablando. Y nosotros vemos, como le decía a Pablo, tremendo Pablo, era un hombre autosuficiente, era un hombre que sí se apoyó en su conocimiento,
Se creyó que él tenía la capacidad y podía hacer las cosas y podía depender de lo que él creía. Y nunca le consultó a Dios. Estudió a Dios, estudió los principios de Dios, estudió la ley moral de Dios, estudió la Torá de Dios, pero no lo conocía. Porque no tenía humildad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen, cuántos de nosotros tenemos. Esta mañana hablábamos en la intercesión que decíamos, cuando entramos nosotros, todo entramos por misericordia, por la sangre del Cordero, porque lo que hizo Cristo Jesús, entramos a su salvación. Pero es un lugar donde muchas personas entran, pero no deciden ir a un lugar más alto. ¿Por qué? Porque hay que inclinarse, hay que arrodillarse. Humildad en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué es lo que quería decir? Bajar la nuca, bajar nuestra cabeza, tener una actitud. Y por eso el Señor en Mateo 11, 28 al 30, ¿qué nos dice? Venid los que están cargados y agobiados, los que están cargados y trabajados, los que están angustiados. Yo prefiero decirle, Señor, sí estoy cansado, estoy agobiado, Señor. No, yo no estoy, no, yo estoy bien. ¿Qué dirán? Si yo me hago vulnerable frente a la congregación, es decir, el pastor está en pecado, o ¿qué le está pasando? Su relación está floja. No, más bien mi relación tiene que estar firme cuando yo digo, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé cómo orar. Tremendo, ya cuánto tiempo estaban las cosas y no sabe orar. Sí, yo prefiero decir que no sé orar. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo y va a orar como conviene. ¡Aleluya! Y no es que yo estoy diciendo una falsa modestia, porque nosotros en el Señor siempre va a haber mejores cosas. Y el Señor en su palabra nos dice, por eso aprendamos más y más. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser cristianos maduros. ¿Y cómo tú llegas a ser un cristiano maduro? A través de la lectura de la palabra. Porque ahí es donde tú puedes discernir entre el mal y el bien. Aleluya. Y no solamente la lectura de la palabra. Porque podemos leer. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Una infinidad de veces. Yo le puedo decir que no me he leído la Biblia de comenzar desde Génesis y por cada libro así ir, porque no hay cronología ahí. ¿Sí? Porque tal vez usted me dice, sí, el primer libro es Génesis y el último libro es de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos cronológicamente el primer libro, dicen algunas personas que fue Job. Entonces tendría que comenzar por Job. Si quiero comenzar desde una forma ordenada en mi mente. Pero el Señor nos va a enseñar, primeramente, como dice, los viejos rudimentos, el basamento de Cristo Jesús. Tenemos que tener una base. Pero si nosotros no decidimos crecer, siempre vamos a permanecer en esa base. ¿Y qué quiere decir mantenernos en esa base? En lo que ya debemos saber, que nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo nos da. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que crecer, tenemos que elevarnos, tenemos que tomar una decisión para un crecimiento espiritual. Y no podemos quedarnos siempre en las cosas de Dios, en los rudimentos de Cristo Jesús, porque nos está hablando de que somos niños que necesitamos la leche espiritual. Pero dice, no, ya es tiempo de que ustedes coman en vianda, una cosa sólida, porque el Señor nos invita. Y después que nos dice, y esto si el Señor nos permite, vamos a poder enseñar. El Señor nos está llamando a que nosotros podamos enseñar los rudimentos de Cristo, pero cuando tú enseñas es porque tú lo sabes y lo has vivido y lo has experimentado, aleluya. Y porque estás en una posición en la que el Señor te ha llevado a crecer y puedes tú en un momento dado darle la honra y la gloria a Él. La humildad nos sirve para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Porque esa palabra, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Pero ¿cómo tenemos que nosotros entender esto? Tenemos que entender que tenemos la humildad para negarnos a nosotros mismos y que Cristo sea nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero Señor, nuestra verdadera guía. Incluso nosotros tenemos que tener humildad para hablar de nosotros, para nosotros poder hablar de Jesús y no de nosotros mismos. ¿Cuántos hijos de Dios
¿Cuántos hombres y mujeres del Señor no se jactan de los logros que ellos han obtenido antes de lo que Jesús ha hecho en sus vidas? Necesitamos de esa humildad de Cristo Jesús. Incluso necesitamos de Cristo Jesús y de la humildad de Él para aceptar nuestra condición, de cómo estamos en este momento, incluso de las cosas que no nos han salido. Porque ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que las primeras enseñanzas de Kindergarten que vamos a aprender nosotros en este camino de la humildad para crecer espiritualmente, ¿sabe cuál es? Hay un versículo, Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a su llamado y su propósito. ¿Sí saben? Todas las cosas. Cuando incluso hubo situaciones injustas, cuando hubo situaciones que se fueron de tus manos, cuando hubo malas decisiones de tu parte, incluso esas cosas sirven para tu bien. Pero ahí es cuando tú tienes que reconocer y decirle: gracias, Señor, porque incluso en medio de mi error, tú te vas a glorificar, Señor. Tú tienes algo, tú tienes un camino mejor, Señor, aleluya, del que yo puedo. Que si no hubiera cometido yo este error, yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado cosas. A nosotros como familia nos han pasado cosas. Y le damos las gracias a Dios porque ha habido situaciones que incluso el enemigo, las circunstancias, llámelo como usted quiera, se han levantado en contra de nosotros. Pero ¿sabe qué? Como dice la palabra, ha sido para nuestro bien. Para darle al final del tiempo, en medio del tiempo y al comienzo del tiempo, darle la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces cuando tú eres inmaduro, cuando todavía estamos creciendo, somos niñitos espirituales, no entendemos porque creemos que todo tiene que salir bien. Porque eso nos dice en la Escritura, pero también nos dicen las personas, dice, no, vienes a Cristo Jesús y se te va a solucionar la vida. Estás en necesidad económica, pues pídele a Dios y Él te va a dar. Y te va a dar en abundancia. ¿Sabes qué? Tienes que diezmar. ¿Para qué? Para que Dios te devuelva al 100%. Y hay gente que coge y cree eso. Pero de eso tiene que aprender también. ¿Sí saben? Claro que la persona que dice eso va a tener su gratificación. Va a tener su recompensa y va a tener su consecuencia. Es por eso que nosotros dice, si Dios lo permite. Incluso los llamados de Dios son si Dios lo permite. No es porque tú tengas ganas. No es porque tú te creas que tú puedes. Porque eso es una autosuficiencia. Todos tenemos dones. Cuando llegamos a los pies de Cristo, en los atrios, todos el Señor nos da dones. No hay una persona que no tenga un don aquí. Pero la humildad es relacionada cuando tú reconoces que el don dado por Dios es para las otras personas, para el beneficio de esas personas, no es para tu beneficio propio, porque eso sería orgullo y egoísmo, nuevamente en tus fuerzas. ¿Para qué quieres muchas veces que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Para que la gente diga que eres lleno del Espíritu Santo. Para que la gente te comience a seguir a ti y no a Cristo Jesús. Entonces sí hay una línea bien delgada. Y es por eso que nosotros debemos, y la palabra nos dice, la Escritura, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús hay en ustedes. Y todos tenemos batallas al nivel en que estemos. Al principio van a ser muy pequeñas. Tal vez para otros, pero va a ser una batalla fuerte para ti, porque estás en ese nivel. Y el Señor nos enseña en Job. En Job dice que él tenía un nivel, pero el Señor quería llevarle a un nuevo nivel. Él en ese nivel era, ¿qué dice la Escritura? Que era recto, era completo, era perfecto, hablemos así. Era temeroso de Dios. Pero no era suficiente, porque el Señor tenía algo mejor para él. Quería enseñarle un nuevo nivel. ¿Y quería enseñarle el nivel de qué? De la humildad. Porque si usted comienza a ver Job siendo un hombre temeroso de Dios, siendo perfecto, al nivel que él había llegado era perfecto. Pero si nosotros vemos
Él comienza a aumentar mucho en mí. Mis hijos, mis posesiones, mis fuerzas, mi esto, mi el otro. Y el Señor tiene que crear circunstancias, tiene que en un momento dado, el enemigo viene a tentarle a Dios. Y le dice, no en balde te sirve Job. Y muchas veces tú le estás sirviendo a Dios, no en balde porque quieres la protección de Dios. Y quieres el beneplácito de Dios. Cuando la palabra me dice que solamente yo creyendo en lo que hizo Cristo Jesús, me gano el beneplácito de Dios. Le agrado a Dios, le saco una sonrisa a Jesús, a Dios, al Padre. Y en definitiva Jesús, sí, porque Él es Padre, Él es Dios, es eterno. Él es el que creó las cosas para Él y por Él, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es lo único, no es lo que yo haga, lo que yo cante, los dones. Si usted canta, si usted predica, si usted da clases, si usted ora y los enfermos son sanados, eso no es de usted. Usted tiene que tener la humildad necesaria para saber de quién es eso. Es de Dios. Y no es lo que usted quiere, al final del día no se hace su voluntad, se hace la voluntad de Dios. Es por eso que incluso nosotros podremos hasta orar para que esta pandemia se vaya. Pero sabemos que es la voluntad de Dios. Yo creo que es la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué? Porque a través de esta vicisitud y a través de estas cosas ha habido gente que se ha vuelto a Cristo Jesús. Y nuestra fe ha sido afirmada. Pero asimismo ha habido personas que su fe ha tambaleado. Y tiene que darle gracias a Dios que su fe ha tambaleado. ¿Sabe por qué? Porque su fe no estaba cimentada. Y el Señor le dice, es necesario que se cimente más. Y no se sienta agraviado por eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado testimonio, el testimonio de la iglesia? Y el Señor a través de visiones de los hermanos y a través de oraciones y a través de cosas nos ha dicho, es necesario que tus cimientos sean fuertes en Dios. No, ¿cómo vas a creer, Dios? Y a veces nos ponemos en la posición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, Señor, perdóname. Señor, quiero ser un cimiento fuerte en ti. El Señor siempre nos va a advertir, nos va a alertar, y no es una advertencia que nos lleva a un arrepentimiento o una tristeza que nos lleva a muerte, porque la tristeza del mundo nos lleva a muerte, dice la Escritura. Cuando tú te pones triste porque las cosas no te salieron, porque no tuviste los padres que quisiste, porque no tuviste y no naciste en el lugar que hubieras anhelado nacer, o no porque tú en un momento dado no obtuviste lo que tú considerabas que eras para ti, y no fuiste un gran profesional, no tuviste la oportunidad que no te dieron tus padres de poder ir a una gran universidad y ser un gran profesional. No, sino más bien de nosotros darle gracias a Dios, porque pese a eso que no entendamos, Dios tiene un propósito. Amén. Incluso en las cosas, por eso, fíjenlo poco. Ya llega, pero ten paciencia, ten la humildad de esperar en el Señor, ten la habilidad de esperar en el Señor, que Dios lo haga, no tú. Y nosotros muchas veces queremos ayudarle al Señor. Queremos nosotros montar cosas en la iglesia, o queremos montar en nuestras vidas, en nuestras familias, cosas como para que las cosas se aceleren, cuando Dios está protegiéndote porque te está dando un crecimiento. ¿Y cuál es el ejemplo vivo de lo que yo te estoy diciendo? La mariposa. La mariposa necesita pasar un tiempo de siendo un gusano, necesita entrar en un proceso de, ¿cómo se llama ese proceso? La metamorfosis. 20, hermana Patricia. Metamorfosis. Pero y muchas veces usted dice, ay, pobrecita, está en la metamorfosis, está ahí envuelta en ese hilo de seda, ayudémosle, porque ya tiene patas. Entonces usted coge, le saca de eso, y los ratos
no pudo crecer porque le faltaban las alas, no pudo volar porque le faltaban las alas, y era necesario que permanezca en ese lugar que aparentemente es un lugar de prisión, es un lugar en el cual estaba ahí presa, pero necesitaba crecer porque no era el tiempo adecuado. Y muchas veces tú te puedes sentir así, y eso el Señor me está revelando esta mañana, que tal vez las cosas no nos están saliendo y nosotros ya decimos, Señor, y estamos orando, ya Señor, acelere el tiempo. Dios es un Dios de procesos, hermano. Amén. Él no se va a ir contra su naturaleza, no se va a ir contra su palabra. Tiempos determinados, tiempos de tristeza y tiempos de gozo. Tiempos de quejarse y tiempos de no quejarse. Bueno, todo tiene Dios. Y es un tiempo de esperar en Dios. Y eso dice, hey, espera. Unos tienen por tardanza, pero ¿sabes qué? El Señor no quiere que se pierdan, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y parte de esa metamorfosis es lo que Dios está haciéndote crecer. Te está preparando para que tú vueles. Pero necesitas de la humildad. Y la humildad nos está diciendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, yo acepto esta situación. Y muchas veces me van a decir, el Señor no te llamó para eso. Yo escuchaba algo en esta semana que decía una persona que habían hablado y estaba un pastor, se murió por el COVID. Y esta persona había dicho, hay que aceptar la voluntad del Señor antes de orar. Y todos habían estado orando para que esta persona salga del COVID y viva. Y cuando esta persona dijo, yo siento del Señor, como dice la Escritura, que la muerte es ganancia. Y si el Señor quiere llevárselo, Él va a ser más ganador que nosotros mismos pidiendo lo contrario. Y le habían dicho, hey, estás mal. Tú como hija de Dios puedes pedir eso y mucho más. Pero nos olvidamos cuál es la voluntad de Dios. Y eso nos habla de que no tenemos humildad. Si Cristo Jesús, siendo Cristo Jesús, dice que Él dependió netamente ¿de quién? Del Padre. Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad de mi Padre, y lo que Él me enseñó, les enseño a ustedes. Él era dependiente totalmente. ¿Y tú de quién dependes? No, yo soy solo. Yo soy del solo. Mi grupo de a uno y yo defino y hago las cosas y yo creo que sí, yo tengo que hacer las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo vamos a hacer en nuestra situación, en nuestra autosuficiencia, en nuestra fortaleza, en los dones que son de Dios. El don de Dios va a funcionar cuando Él da permiso al don, no cuando tú quieres hacer lo que tú quieras. Va a funcionar el don por la misericordia de Dios, pero un día ese don te va a demandar y te va a decir, hey, salí de aquí hacedor de maldad, porque con mi don no fuiste responsable. Hiciste lo que tú quisiste, pero tú me preguntaste a mí qué quería yo hacer a través de ese don que yo te lo di. Ese don no es tuyo, ese don es mío, y tú tenías que preguntarle al dueño. Entonces, es importante. Tenemos libre albedrío, pero el primer libre albedrío que tenemos es buscar la humildad de Jesús para que nosotros pedir y decirle, Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres mi autoridad, tú eres mi cabeza, y Señor, tú eres el que me direcciona, Espíritu Santo. Cuando muchas veces dicen, ¿no? Y eso muchas veces en prédicas yo he escuchado que dice, no, tú le andas buscando la voluntad de Dios, las jovencitas andan buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿será esta la mujer para mí? Señor, ¿será este varón para mí? Señor, yo me quiero casar con esta persona. Y tú ya has mandado a hacer las invitaciones con el nombre de tal persona ya. Y le has estado preguntando al Señor, pero ya has tomado la decisión. Así es nuestra vida. Muchas veces nosotros viene una falsa humildad. Señor, si yo quisiera esto, y has tomado la decisión y nadie te va a mover. Y ahí es cuando vienen las consecuencias, cuando no pedimos en base a la humildad de Cristo Jesús, que es la puerta. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Tenemos que aprender a reconocer que nada podemos hacer
fuera de Él. Si estamos separados, es todo lo contrario, abre camino. Nosotros vemos aquí que el abrir camino es entregándote. Tú avanzas dependiendo, crees plantando, es lo que nosotros por eso tenemos la humildad, debemos saber que es importante. ¿Sí sabes? Porque nosotros debemos saber que cuando plantamos en el Señor es el que va a hacer que la cosecha sea buena. No es lo que nosotros pensamos. Y la definición de humildad, ¿sabe qué es lo que quiere decir? No es tanto una gracia o virtud como otras, es la raíz de todas. La humildad no hay humildad en el hombre. No hay humildad en el ser humano. La humildad viene de Jesús. Y si tú quieres conseguir humildad para hacer la voluntad de Dios, tienes que ir a pedir la humildad de Cristo Jesús, que es del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hay en ti. Y que dice, es necesario que tú mengues y Él crezca. Es necesario que yo sea menos importante y Él sea más importante. Que yo sea menos tomado en cuenta y Él sea tomado más en cuenta. Entonces las cosas cambian. Pero ¿qué es lo que nosotros siempre queremos? Que nos tomen en cuenta. Y cuando una persona, tal vez a mí me ha pasado, muchas veces yo quiero dar una opinión y me ignoran. Se están perdiendo entonces. Gracias, Señor, porque no me escuchan. Tal vez qué cosa estoy diciendo. Pero si usted quiere decir, ¡hey! Quiero que mi voz sea escuchada, cállense. No. Señor, tú sabes, tú conoces. Señor Cristo, tú crees en mí. Menos de mí, más de ti, Señor. ¿Y qué nos habla en Juan 5:19? Vamos a ir a Juan 5:19, ya vamos terminando, mis hermanos. Esto es una cuestión que no es fácil, pero es necesaria. Y el Señor va a crear todas las condiciones, todas las circunstancias, va a levantar personas, incluso va a levantar el enemigo, va a levantar situaciones, circunstancias, personas que usted a través de esas circunstancias va a obtener la humildad que usted necesita para su crecimiento. Y en Juan 5:19, mire, ¿qué es lo que nos dice la Escritura, la palabra? El Señor nos habla y Jesús nos dice aquí. Nos dice, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. ¿Se imaginan? Él mismo está declarando, yo no puedo hacer nada en mi propia cuenta. Y veamos quién es Jesús. Jesús del Cordero Inmolado, Jesús del Hijo de Dios. Y Jesús no conforme, la palabra me dice que es del Hijo de Dios. Él dice Padre eterno. Él es Dios mismo. Y dice que Él vino a enseñarnos ¿qué? Sujeción. Nos vino a enseñar humildad. Yo dependo de alguien. No, yo puedo hacer solo. Y el hombre muchas veces comete errores en su vida, en su matrimonio, porque no depende de su esposa. Depende solamente de su criterio egoísta. No, yo fui dada la autoridad y soy la cabeza y el que toma decisiones. Y no escuchamos la voz de Dios, que es el 50%, como yo le he dicho. Cuando viene el Señor, habla a través de las esposas. El 50% de lo que Dios habla a su vida, habla a través de su esposa. Así que comience a preparar sus oídos, a escucharle a su esposa. Aunque no le guste, pero pídele humildad a Dios. Pídele humildad de Cristo Jesús para que le obedezca a la esposa. Amén. Ahí sí le despertaron. Pero que escuchen exactamente. Pero si no escuchamos, que no tenemos la humildad. Es así. Juan 12, vamos a ir a Juan 12:49. Mire el libro de Juan.
Hasta en eso hay que tener humildad, de saber escuchar y saber valorar los consejos. Yo incluso, ya le digo, para mí, mis hijas, mi esposa, las personas que Dios ha puesto alrededor mío, han sido personas que me han enseñado. Y muchas veces te digo que quedarme callada la boca, aunque no me ha gustado, es decir, Señor, tú me estás hablando de esta persona, a través de esta persona, y le voy a escuchar. Pero sí ha habido forcejeo de mi parte, porque todavía muchas veces estoy inmaduro, pero el Señor quiere llevarme a un nuevo nivel, que yo madure, a que yo pueda conocer más de Él. Entonces vemos Juan 12:49, ¿qué es lo que dice? La palabra nos habla y nos dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. ¿Se imagina? La dependencia nuevamente de Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta. Nosotros muchas veces cogemos y preparamos una prédica, preparamos una lección, preparamos un consejo por nuestra propia cuenta y no le pedimos el consejo de lo que yo debo enseñar, Jesús, de lo que yo debo enseñar, de lo que yo debo decir, Padre. Incluso cuando yo voy, a veces mi buena actitud o mi buena intención no es suficiente. Porque tú cuando ves a una persona que está en una necesidad bárbara, tú quieres aconsejarle. Y muchas veces el Señor dice: casa, solamente darle un abrazo. Porque muchas veces no, eso no es suficiente. La persona está choqueada, está cerrada, está en negación. Y lo que quiere esa persona es tal vez comprensión, quiere un apoyo. Sé que no puedo hacerlo solo. Necesito de un hombro, necesito de un apoyo. Pero nosotros, otra vez, no, yo voy a decirle, y ese rato es el tiempo que tú te arrepientas, recibir a Cristo, si no te... No, un abrazo, habla mucho más. Tal vez un silencio, no decir palabras, habla del respeto hacia esa persona y hacia su situación. Y eso también debe haber humildad cuando nosotros no aceptamos la circunstancia. ¿Cuántas veces no nos ha gustado los profesores? ¿Cuántas veces no nos gustó los padres que tuvimos? Si hubiera tenido el padre de mi pana, mucha otra cantar hubiera sido mi vida. No teníamos humildad, teníamos orgullo. Y ahora podemos decir: gracias, Señor, por los padres que me diste. Gracias, Señor, porque no los entendí. Pero, Señor, ahora lo estoy entendiendo. Y ya no decir: ya fue tarde. No, porque incluso el Señor redime las circunstancias de las situaciones para el tiempo perfecto. Porque era un proceso para mí. ¿Sí? Era un proceso para mí. Yo tenía que pasar esa situación. Era tal vez ese momento que yo me sentía envuelto. No tenía opción a caminar, pero el Señor estaba desarrollando mis alas. Porque una vez que se iba a romper eso, iba a tener la fuerza para romper y salir volando. Pero ya no donde yo quería, sino donde Dios me quería poner. Entonces eso es importante, que nosotros entendamos eso. Y miren, Santiago 4:6, ¿qué es lo que dice? Y con esto terminamos. Santiago 4:6 nos dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Atienda esto. Dios nos trata con mucho más amor, como dice la palabra, como dice la Escritura, como Dios escribió en este libro. Porque si usted le considera la Biblia como un libro sagrado, y es tan sagrado que no lo ve ni lo topa, está confundido. Esta es la mejor carta de amor que Dios nos pudo escribir. Y son los delineamientos que dice: para que en este mundo te vaya bien. Y no solamente en este mundo, sino que vayas a una vida eterna. Coge lo que yo escribí para ti. Esto se vuelve personal. Dios escribió la palabra para cada uno de nosotros. No escribió solamente para el mundo y como dice todo el mundo. No, para ti. Se vuelve personal. ¿Por qué? Porque son las promesas de Dios para tu vida. Entonces dice aquí: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Yo no sé en su versión qué dice. Dios resiste a los orgullosos y dice que da gracia a los humildes.
¿Y humilde qué quiere decir? Humilde nuevamente, buscar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y usted va a ir, ¿y cómo yo pienso así? Vaya a Filipenses 4, piensa en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que es digno, en lo que es bueno, tiene buen nombre, en esto pensar. Tener una mente de Cristo, no solamente mirar a una persona y decir, en algo debió haber estado, en algo debe estar, no me gusta cómo viste, no me gusta cómo habla. No, piensa siempre en lo bueno, que si él habla así necesita de ayuda, necesita de la contingencia, no tu ayuda, sino necesita de la contingencia y de la ayuda del Espíritu Santo, aleluya. Y eso es lo que nosotros siempre decimos y debemos hacer. Yo les decía, yo les ponía un claro ejemplo. Muchas veces mi esposa batalla conmigo, porque ella dice, Dino, tienes orejas de palo muchas veces. Sí, y yo reconozco, sí, esa es mi humanidad, y yo tengo que decirle, bueno Señor, ayuda, pero está un tiz. ¿Qué es lo más práctico? ¿Que ella se oponga o decir, Señor, toca a mi esposo? Eso es lo que yo he hecho. Cuando las cosas no se me dan o cuando alguien no quiere escuchar, Señor, toca, abre puertas. Espíritu Santo, llena tú si es tu voluntad. Y crea lo que es así, se abre. Yo no tengo que estar abriendo el camino. Entonces es una receta para ti. Katia, ora por mí, mi vida. No estoy molestando. No, pero es una verdad. Muchas veces vienen las personas y dicen, ay, vea mi papá, ay, vea mi esposo, ay, vea mi esposa, ay, vea esto. Ore porque el único que puede cambiar es el Señor el que puede cambiar, porque la persona, el consejero, el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, el sacerdote, no van a poder cambiar nada que Dios no pueda cambiar. Porque Dios no anda cambiando solamente la circunstancia o la situación, Él quiere cambiar el corazón de la persona, aleluya. Porque nosotros podremos pasar pidiendo, Señor, cámbiale a este presidente. Señor, escúchanos, cámbiale. Pero el Señor va a decir, no es necesario que Él venga, porque necesito que Él cambie su corazón para que cambie toda la circunstancia. Porque no se trata de cambiar a otra persona, sino porque va a venir otra persona. ¿Y qué es lo que pasa? Para terminar, muchas veces los jóvenes de este tiempo no se comprometen, porque es fácil para ellos hallar el reposto. Se casan, si no funciona, hay otro. Y no importa, como no hay compromiso, voy a ver qué tal, voy a ser explorador. Ya no es una persona, hablemos de que es emprendedor, sino además de emprendedor es explorador. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo le va para ver si se compromete. Porque si le va mal, repuesto, cambie. Entonces no es así, no se trata, sino de comprometerse y tener la humildad de coger la cruz y seguirle a Cristo. Señor, gracias porque dice tu palabra, aunque no entienda, que dice que el hombre dejará padre y madre y se allega a su mujer y serán una sola carne. Ay, qué duro, porque yo dependo de mi padre. Pero dice tu palabra, Señor, tú me vas a dar la fortaleza. Sí, Señor, tú eres suficiente, ayúdame. ¿A cuántos de nosotros nos gusta pedir ayuda? ¿A cuántos de nosotros nos gusta decir yo soy débil? ¿A cuántos decir que Katia, yo no puedo hacer, ayúdame? ¿A cuántos? ¿Cuántos podemos decir eso? O la mujer también, ¿no? No, mi orgullo no me permite, mi amor propio. No, yo no me muevo de aquí. No te mueves muy bien, no te vas a mover, nadie te va a poder mover. Pero una vez que Dios te va a mover, verás a dónde te va a mandar. Claro, porque yo me acuerdo muchas veces una predica que decía, Dios va a ser con tu voluntad o sin tu voluntad. Dios va a seguir siendo Dios. Mejor te pones en el camino, o si no, hazte a un lado porque Dios viene con todo. Y es así, no porque Él sea malo, sino porque Él nos ama. Y Él tiene planes para nosotros. Entonces es importante en esta mañana, mis hermanos, y cuánto más podríamos hablar de la humildad y la contraposición de la humildad, ¿no? El orgullo.
Entonces yo creo que, y no me diga que no es orgulloso, porque el rato que usted dice, yo no soy orgulloso, uy, algo anda mal. Y si usted dice que es humilde, también está mal. Mejor, no hay a dónde ir, ¿no es cierto, hermano Roberto? Dice. Pero no me preguntes a mí, pregúntale al Señor. Claro, yo no tengo el problema, Él es el que sabe, claro. Es como alguien me decía, ¿no? Me decía, ¿y por qué Dios escogió a Israel? ¿Y por qué yo tengo que orar por Israel si a mí no me gusta orar por Israel? Dice, es el pueblo escogido, me dice la palabra. Entonces no me preguntes a mí, pregúntale a Él, porque yo no sé, Él sabe. Entonces es así, ¿no? Hay muchas cosas que no vamos a ver, pero es importante aceptar. Es aceptar. Y cada circunstancia que ha pasado en su vida, yo sí le puedo decir, no hay una cosa que esté de más. Ha sido un tiempo para que nosotros podamos crecer en Dios, pero cuando tenemos la actitud adecuada. Porque vamos a decir, Señor, ya esta pata ya no me da, no puedo. Pero a su tiempo se abre, pero ya le he estado haciendo no solamente patas, sino, Señor, ya le he estado poniendo alas. Pero es el tiempo de la metamorfosis. Es el tiempo en el cual usted tiene que esperar en Dios y deleitarse. Mejor darle gracias. Porque tiene dos opciones, quejarse o darle gracias. ¿Qué mejor quiere usted? Dale gracias. Entonces, dele gracias por su esposo, dele gracias por su esposa, dele gracias por las circunstancias, dele gracias por sus hijos, dele gracias por cada situación que no entiende. Ahorita incluso hay hijos que no quieren saber nada de Dios. No se queje, sino comience a darle gracias, porque va a haber un tiempo de Dios para ellos. Gracias. No vea las cosas que son malas, porque las cosas que son malas, aparentemente para nosotros, Dios las pone para bien, para los que aman a Dios. Y todas las cosas son de acuerdo a su propósito y a su llamado. Aleluya. Se ponen de acuerdo. El enemigo y la circunstancia mala se pone de acuerdo para hacerle el bien que Dios quiere hacerle. Aleluya. Cuando alguien se levanta en contra tuya, Dios lo permite. Pero vas a ver que Dios se va a glorificar en tu vida cuando tú le das el puesto a Dios y le dices, eres mi escudo, eres mi adarga, eres mi pronto refugio en el tiempo de tribulación y eres mi castillo fuerte. ¿Y Dios qué va a hacer? Soy lo que tú dices que soy. Soy para tu vida el que llena mi boca de bien y me renueva con las fuerzas de águila. Aleluya. Si has venido cansado esta mañana, yo te pido que te levantes. Que el Señor sea renovando tus fuerzas. Pero las fuerzas no va a ser yendo a la cama, descansar, comiendo mejor, haciendo ejercicio, yéndote de vacaciones. ¿Sabes qué? ¿Dónde renuevas tú las fuerzas? Cuando Dios sacia tu boca de bien. Cuando tú reconoces que toda circunstancia o toda situación, por más mala que parezca o no la entiendas, le das gracias a Dios y le dices, yo te alabo, Señor, por tu nombre. Bendigo tu santo nombre. Doy gracias por tu santo nombre y glorifico y honro tu nombre. Usted está haciendo una oración de multiplicación. Y la oración de multiplicación no es va a ir a la cuenta o va a ir a su casa y va a tener mejores cosas. No. La multiplicación de las fuerzas en el Señor. Va a tener más fe, va a tener más paciencia, va a tener más benignidad, va a tener más bondad, va a tener más amor, va a tener más mansedumbre y va a tener más fruto en el Señor. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Aleluya. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas conforme al principio, porque tenemos un Dios de principios. Pero queremos primero comenzar por el último. Señor, la bendición. Qué mayor bendición que el Señor nos escuche y nos renueve. Y diga, es necesario que pases de esto, porque tú a través de esto vas a ver mi mano. Vas a ver de esto, vas a salir transformado, vas a salir una nueva criatura. Aleluya. Entonces démosle gracias. Yo le pido en esta mañana que usted levante sus manos. Siempre es importante levantar. Levanta tus manos. No, nadie te va a decir que no levantes las manos. Si incluso cuando van a alguna reunión y la música le dice, levanten las manos,
enseguida, primerito, así que levanta las manos. Pero incluso nuestras manos, nosotros tienen que ser levantadas a nuestro Dios. Tiene que ser, ¿para qué fue hecho nuestro cuerpo? Para dar honra y gloria. Y cuando nosotros damos honra y gloria a Dios, Él va, lo que nosotros sembramos, lo vamos a recibir. ¿Sí saben? Cuando bendecimos a Dios, Él nos bendice. Cuando lo glorificamos, Él nos manda gloria, su sangre preciosa a nuestras vidas. Cuando lo honramos, Él nos honra. Aleluya. No nos deja en vergüenza. Cuando le alabamos, Él también exalta y hace una oración para nosotros, en el cual nos dice: estos son mis hijos amados, y nos bendice, nos alaba, nos honra y da gracias por esos hijos. Así que en esta mañana usted sienta la presencia del Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo esta mañana, que seas tú llenando. Tú conoces nuestra necesidad, no es una necesidad física, aunque estamos cansados, Señor. Muchas veces podemos estar enfermos, podemos estar agotados mentalmente, Señor. Y en nuestro espíritu tal vez tenemos, Señor, nos sentimos débiles. Pero, Señor, ese es un principio tuyo. Cuando estamos débiles, tú eres fuerte en nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que llenes nuestra necesidad básica, que es Jesús en nuestro corazón, Señor. Y conforme a eso, de las riquezas en gloria, dice tu palabra que fuimos bendecidos en todo lugar celestial, juntamente con Cristo Jesús, tú nos vas a proveer, Señor. No como nosotros queremos, sino como nos conviene y tú lo deseas, Señor. Porque tú dices del pan nuestro, pero nosotros ya queremos del pan de todo el año, Señor. Pero ¿sabes qué? El pan nuestro es el de este día, Señor, el que tú nos vas a dar, y vamos a estar conscientes, Señor, para que nosotros decir gracias, Señor, por ese pan. No por el de mañana, ni por el que ya nos diste, sino el día de hoy, Señor. Yo te agradezco por cada vida, Señor, porque tú conoces, Señor, cada situación. Y yo sé, Señor, por el Padre que tienen y por el Padre que tenemos, Señor, que tú vas a suplir toda necesidad, pero primero la espiritual. Da, infunde paz, Señor. En esta mañana, infunde paz, Señor. Esa paz, Señor, sobre la vida de Cris, sobre la vida de la tía Chabela. Tía Chabela, el Señor quiere llenarle de paz. No se angustie. No. Él tiene